Bueno, entonces el tema de la temperatura es algo muy interesante porque resulta que en algunas oportunidades, cuando hay bastantes personas y hay mucho trabajo de por medio, entonces la gente se queja por alta temperatura y dicen, nos podemos enfermar, nos puede dar una enfermedad o nos puede dar un golpe de calor o un choque de calor. Ese golpe de calor o ese choque de calor efectivamente le causa un daño físico a la persona. Y está básicamente, o nace básicamente por dos causas. La primera de ellas por la temperatura ambiental. Y la segunda, por el trabajo que hace la persona. La segunda, por el trabajo que hace la persona en la empresa, en la industria. Entonces se combinan estas dos cosas, la temperatura y las kilocalorías gastadas por el cuerpo de esa persona. Pero la temperatura que nosotros conocemos con un termómetro y demás, efectivamente no es la que se utiliza, porque hacemos el análisis a partir de un índice WBGT. Ahora vamos a ver un poco acerca de ese índice. Entonces, ambientalmente en una empresa, se va a ver afectada los trabajadores por esos dos factores. Ellos dicen, hay muy alta temperatura, pero puede que no solamente sea la temperatura, sino la combinación de esos dos factores que nos dice este Estatuto de Seguridad Industrial, eh, la norma 2400, la resolución 2400 del año 1979. A partir de ahí, entonces, vamos a conocer, vamos a hablar un poco acerca de la temperatura y del medio ambiente de trabajo. Las condiciones ambientales son causa efectiva de quejas en el Ministerio del Trabajo de la Protección Social. Y esas condiciones ambientales están básicamente influidas por diferentes aspectos. Uno de ellos la temperatura. Pero decíamos hace un minuto que la temperatura como la conocemos nosotros, con un termómetro, que es lo que conocemos, se va a ver de pronto, eh, se va a ver de pronto corto, porque aquí esta norma que va desde el artículo 63 hasta el artículo 69 nos va a decir que ese termómetro que nosotros conocemos, pues que nos ponen debajo del brazo o en la frente de pronto cuando tenemos alta temperatura, no nos va a servir, no nos va a servir, porque la norma nos dice que se requiere de un índice que se llama WGT, que ahora lo vamos a ver ampliamente. Ese índice WGT va a tener tres componentes. Va a tener un componente que va a ser la radiación del sol, o sea, el calor radiante. Va a tener otro componente que va a ser la humedad presente en el ambiente. Y va a tener otro componente que es la temperatura del aire. Así pues, al hablar de la temperatura, no solamente vamos a hablar de la temperatura, que es lo que conocemos nosotros como tal, sino de un índice que va a tener estas tres participaciones, que va a ser la temperatura del aire, la temperatura de la humedad y el calor radiante. Pero ese índice WGT no nos va a servir para nada, realmente no nos sirve para nada, porque ese es un factor del ambiente. Pero como nosotros trabajamos con seres humanos, tenemos entonces que hacer el análisis de las diferentes labores que hace esa persona y cómo influye ese desgaste o ese consumo de kilocalorías, cómo influye con la temperatura. Después de que hagamos el análisis de ese índice WGT, vamos a trabajar entonces directamente con esa carga metabólica o con ese metabolismo que va a estar compuesto por el metabolismo basal y por la carga térmica. El metabolismo basal lo vamos a ver ahora ampliamente.
Es básicamente esa energía expresada en kilocalorías que consume el ser humano únicamente por vivir, como por ejemplo la energía que se requiere para mover el corazón, la energía que tiene que vencer ese corazón para poder irrigar todas esas grandes distancias que hay entre las diferentes venas, arterias y pequeñas vellosidades o micro. Entonces, esas pequeñas venas por donde pasa la sangre y que cuando nosotros nos raspamos, digamos superficialmente, sale un poquito de sangre, pero esas no son ni arterias ni venas mayores, sino son unas pequeñas venas que son unos capilares donde el corazón tiene que llegar y vencer esa presión de todo su cuerpo, de todo el cuerpo, para que a través de decenas de esos caminos por donde pasa efectivamente la sangre, llegue con buena presión. Qué otro elemento, digamos, o órgano tiene que funcionar a través del metabolismo basal? Hablamos de los pulmones, hablamos del cerebro y hablamos de todos aquellos elementos que funcionan sin que nosotros tengamos básicamente conciencia de eso. En otras palabras, el consumo metabólico a partir del metabolismo basal son las kilocalorías que se gastan cuando la persona está en reposo. Podemos decir efectivamente eso. Entonces hablamos que ese metabolismo está compuesto por dos cosas, por el metabolismo basal y por la carga térmica. La carga térmica es la energía que gastamos nosotros según la posición y movimiento del cuerpo y según el tipo de trabajo. Posición y movimiento del cuerpo, como por ejemplo sentado, como están ustedes, como por ejemplo de pie o como por ejemplo caminando o corriendo. Esa es posición y movimiento del cuerpo. Y tipo de trabajo, hacemos referencia. Así es un trabajo con una mano, con las dos manos, con los brazos, con un brazo. Si hacemos trabajo con el cuerpo, etcétera. Bueno, bienvenidos entonces a esta clase que se llama temperaturas. Pero recordamos que estas normas, estos artículos nos van a decir que efectivamente vamos a hablar de la temperatura como nunca lo hemos hablado, porque es una temperatura diferente, digamos, porque es un índice, y que la vamos a estar directamente relacionando con la carga térmica o el trabajo que hace la persona en una empresa. Bueno, bienvenidos a esta clase. Muy bien. Vámonos entonces a la 2400, resolución llamada también Estatuto de Seguridad Industrial. Resolución 2400 del año 1979. Ya hemos visto a través de las otras clases todo lo que tiene que ver con campamentos y demás, hasta llegar aquí abajito, artículo 63. Miren ustedes, de la temperatura, humedad y calefacción. Muy bien, aquí está todo lo que necesitamos. Para mi gusto, el artículo 64 es el más importante de todos. Entonces, como son solamente pues, unos 6 artículos, vamos entonces a copiarlo todo. Ahí lo tenemos. Vamos a leer entonces y a subrayar los diferentes artículos que tenemos. El artículo 63 nos dice que la temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados de trabajo será mantenido siempre que lo permita índole de la industria entre los límites tales que no resulte desagradable o perjudicial para la salud. Nos habla de unos límites. Dime.
Perfecto, nos habla entonces de unos límites y nos habla también de algunas otras cosas importantes. Ok. Cuando hacemos referencia a que no resulte desagradable o perjudicial para la salud, quiere decir efectivamente que va a hablar acerca de enfermedades y nos va a hablar también de confort, que no resulte desagradable o perjudicial. Jennifer, ¿qué diferencia hay entre desagradable y perjudicial? Vamos a preguntarle a los que tengan la cámara apagada. Bueno, saludamos por acá, ya saludé a Lady, muy juiciosa, que fue la primera que entró. La Giselle, David, ya le había saludado. Daniel Meneses con la cámara apagada. Hola, Víctor. Hola, Juliet, Isabel, Lina, Profe, Sebas. estoy con la cámara prendida, profe, sino que estoy de una tablet viejita y esa cámara muy mala, pero ya, no sé. No te preocupes, ahí medio se ve. Sí. Bueno, hola Gisela, hola Andrés, hola Camila, hola Diana, Jennifer y Estefanía. Muchachos, prendan la cámara, los que tienen la cámara apagada, Jennifer y Estefanía, ¿cómo están? ¿Qué significa desagradable o perjudicial? Jennifer, ¿qué significa? Estefanía, buenos días. Hola, hola. Estefanía, no. Desagradable. Sí, desagradable o perjudicial son dos cosas diferentes, ¿cierto? Sí, diferente. Pues Es desagradable que a uno no le gusta, que no le eso, que a puede uno no le gustar. gusta. Espérate un segundito, porfa. Entonces vamos a escribir eso. Desagradable o perjudicial. Desagradable. Desagradable. Aquí desagradable y por acá perjudicial. Entonces, ok. Perjudicial sería mm, algo que le puede causar daño a uno Sí, o desagradable. algo negativo para alguien. Sí, que le puede causar en nuestro caso una enfermedad, ¿cierto? O un accidente, claro. Eso es lo que nos dice el artículo 63. Muy bien. Entonces, vamos a trazar una línea por aquí, por la mitad. Y vamos a decir que todo aquello que resulte desagradable, ¿cómo lo podemos nosotros observar? Lady Manuela, para ti, ¿qué es desagradable? La señorita Manuela. Ah, qué nombre tan bonito. Desagradable. Bueno, entonces mira, yo te voy a ayudar. Es algo que podemos nosotros decir que no nos gusta, ¿cierto? Es algo que podemos decir en nosotros que no nos gusta. Entonces, mira, para eso, para saber si nos gusta o no nos gusta, entonces vamos a establecer una encuesta. Vamos a establecer una encuesta, ¿listo? Entonces, esta mañana yo les mandé a ustedes una música que me fascina. Levanten la mano los que les gusta y los que no les gusten, no, levanten la mano y hago una encuesta. Ay, pues si no les gusta a nadie, no les gusta Queen. Ay, no, pero ¿cómo así? Qué hartos. A nadie le Bueno, gusta Queen, a ¿o mí sí sí? me gusta, pero no encuentro cómo levantar la mano donde Este, está. así, así, pon la mano así. Bueno, A los que les ya. gusten, eso, entonces dejen la mano así y yo la levanto. Entonces, Diana 1, Lady 2. Lady se está cogiendo así, pero no sé si es que está levantando la mano, pero supongamos que ya está levantando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 11 les gusta. Karen, ¿acabas de levantar la mano? Sí, 12. 12 les gusta. 12 de, gracias Diana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 11 de 18, digamos 12 de 18. 12 de 18 es como el 65%. Entonces podemos decir
que si fuera, si esa, que podemos decir entonces que en esta encuesta, pues bueno, no fueron todos los que les gusta Queen con Adam Lambert, sino que hay 6 muchachos que no les gusta. Perfecto. Si estuviéramos hablando de temperatura y los que hubieran levantado la mano fueran los que estuvieran, los que tuvieran de pronto algún disconfort térmico, estaríamos entonces listos para hacer una evaluación de temperatura. ¿Por qué? Porque hablamos de confort, disconfort. Confort, disconfort. Confort es cuando nos sentimos bien con algo. Disconfort es cuando no nos sentimos bien con algo. Entonces, ese confort térmico, va a ser una encuesta. Y en esa encuesta, así de sencilla como lo que acabamos de hacer, es como podemos darnos cuenta si es agradable o desagradable. Hablábamos entonces que desagradable o agradable es diferente a perjudicial. Entonces, hacemos una encuesta. Se determina el confort a partir de una encuesta. Confort térmico. A partir de una encuesta. A partir de una encuesta. Y podemos saber mediante el resultado si hay confort o no. Pero yo pregunto, Lina Marcela, te hago una pregunta. Si hay confort o no. Y el confort puede llegar a causar una enfermedad, ¿o no? No lo sé, Pepe. Creería que sí, puede ser. No, más bien no creo. No. Yo pienso que no. Por ejemplo, tú en este momento estás con tu saquito, ¿cierto? Estás con un saco puesto y con un gato. Sí, este gato. Y gatos. Entonces, Sí. entonces, por ejemplo, si tú sientes frío, pues te pones un saco Sí, para sentirte más confortablemente, no sé, agradable, ¿cierto? Ajá, perfecto. Pero es porque te encuentras en qué temperatura más o menos, Lina, ¿en qué parte estás? aquí en Popayán, pues. Estás en Popayán. Entonces estamos más o menos como a ¿cuántos grados? 18, ¿cierto? 18 grados y estás con buen confort porque tienes tu saquito. Entonces hacemos referencia a que lo agradable o desagradable muy probablemente no llega a causar una enfermedad o un accidente. Pero cuando hacemos referencia a lo perjudicial, hablamos con cosas diferentes como unas temperaturas extremas, como por ejemplo, escribamos acá, unas temperaturas bajas, las temperaturas bajas o muy altas. Esas sí pueden llegar a causar una enfermedad. Claro que sí, una neumonía, puede llegar a causar lo que quieras. Esas temperaturas pueden ser muy altas o muy bajas. Vamos a decir que unas temperaturas normales, digamos, de 0 grados. 0 grados. 0 grados o extremas hacia arriba, como por ejemplo 40 grados. Esas pueden llegar a causar, efectivamente, inclusive hasta la muerte. ¿Cómo así? ¿Por qué? David Zamboni, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe. David, ¿por qué crees que de pronto pueden llegar a causar la muerte esas temperaturas extremas? En frío, pues puede dar hipotermia. Puede dar hipotermia. ¿Y qué le pasa a una persona con hipotermia? Deja de poder respirar bien, Sí, y muere. controlar, no sé, los pulmones. El pulso también está afectado.
Ajá, el pulso también, sí. Perfecto. Y, y con temperatura, bueno, entonces mira, ahí pasan varias cosas. Una de ellas sí, efectivamente, la hipotermia por el frío, en una cava, por ejemplo, donde los trabajadores están llevando la leche a la cava. Entonces, esa cava está en 2 grados o está en 1 grado. Y claro, puede llegar a causar hipotermia y también la muerte. ¿Por qué? Porque la persona se empieza a entumecer y hay algo que se llama la vasoconstricción y empieza a bajar el pulso de esa persona y empieza a quedarse dormido, dormido, hasta que se muere. Claro, perfecto. Lo contrario, ¿qué podría ser? Una temperatura extrema de 40 grados. Hay una vasodilatación. Y con esa vasodilatación, entonces la persona empieza a sudar, a sudar, a sudar, hasta que ya no suda más porque se le acabaron los minerales y el agua que tiene por dentro. O sea, el sudor que es un equipo, digamos, de refrigeración que tenemos nosotros para poder hacer un intercambio de temperatura y disminuir el calor corporal internamente. La temperatura del ser humano, ahora lo vamos a ver, es realmente como muy estable en su parte interior, pero la parte exterior, el ambiente, la afecta directamente y puede llegar a causar, a ser perjudicial, como nos dice ese artículo 63, y puede llegar a causar enfermedades y también la muerte. Entonces, ese artículo 63 es muy claro y nos dice, puede llegar a causar la muerte. Efectivamente. Puede llegar a causar la muerte, o sea, desagradable y perjudicial. Esto lo hacemos mediante encuestas, entonces determinamos si es desagradable o agradable mediante unas encuestas. Lo determinamos mediante encuestas. Muy bien. Nos vamos a la página anterior y ese artículo 63 es muy importante. Parágrafo. Cuando existan en los lugares de trabajo fuentes de calor como cuerpos incandescentes, hornos de altas temperaturas, deberán adaptarse dispositivos adecuados para la reflexión y aislamiento del calor, y los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección adecuados contra las radiaciones dañinas de cualquier fuente de calor. ¿La temperatura qué tipo de peligro es, jóvenes? Químico, no sé, psicosocial. Físico, pues, Físico, sí, señor. ¿Y Físico. físico por qué, jóvenes? porque el calor es un fenómeno físico. Sí, mira, porque efectivamente está representado a través de unas oscilaciones sobre segundo, llamadas también hertz. Y los hertz, o sea, todo lo que sean vibraciones, eh, efectivamente eh, hace que esté dentro de ese capítulo, de ese peligro de carácter físico, que es uno de los más, digamos, corrientes en la industria y también más sencillo y más fácil de controlar. Bueno, no sé si fácil, pues depende. Ok, entonces eso nos dice. Para mi gusto, ese parágrafo, ese artículo 63 debería efectivamente pues tener un poquito como más de un complemento diciendo que al trabajador tiene que dársele pues líquido, agua, que tenga esos minerales que se pierden a partir de la sudoración. Pero eso más tardecito acá nos dice algo parecido. Continuamos. Artículo 64. El más importante es el artículo 64. Voy a leerlo primero y luego empezamos, digamos que a analizarlo poco a poco. El artículo 64 nos dice, los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva, cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o muy altas,
o cuando las condiciones mismas de las operaciones o de los procesos que se realicen a estas temperaturas y se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos. Pausas o relevos periódicos. Parágrafo. El parágrafo es más importante que el artículo. Dice: para realizar la evaluación del ambiente térmico se tendrá en cuenta el índice WGT calculado con temperatura húmeda, temperatura del globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedio ocupacional. También se calculará el índice de tensión térmica, teniendo en cuenta el metabolismo, los cambios por convección y radiación, expresados en kilocalorías por hora. Para el cálculo del índice de temperatura efectiva, se tendrá en cuenta la temperatura seca, la temperatura húmeda y la velocidad del aire. Ah, eso es una belleza. Sobre todo eso es que vamos a trabajar. Bien, empezamos entonces a resaltarlo. Los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva. Y cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o muy altas, o cuando las condiciones mismas de las operaciones y de los procesos se realicen a estas temperaturas. Y dice que se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos. Interesante. Miren. O sea, se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos. ¿Qué creen ustedes que sea eso? Bueno, pues pausas o relevos periódicos. Hace referencia a que si el trabajador está expuesto efectivamente a unas altas temperaturas, entonces tenemos por allá unas fórmulas que se llaman fracción de tiempo. Y esas fórmulas que se denominan fracción de tiempo nos hacen efectivamente poder encontrar el tiempo en que efectivamente los trabajadores se pueden encontrar trabajando a esas temperaturas. Pero me pregunto, jóvenes, ¿solamente las temperaturas? Mira, se consideran a los trabajadores relevos o pausas. Nos habla de las temperaturas y de las condiciones de las operaciones. Ay, o sea, nos habla de las temperaturas y de las condiciones de las operaciones. Nos habla de las temperaturas y de las condiciones de las operaciones. Entonces son dos cosas diferentes. Cuando hace referencia a las condiciones de las operaciones, nos estamos básicamente refiriendo, jóvenes, al trabajo que desarrolla la persona. ¿Cómo le parece? Interesante, ¿cierto? Entonces, se cruzan dos cosas importantes. La primera de ellas, la temperatura, y la segunda, las operaciones o los procesos que se realicen a estas temperaturas. Entonces, nos habla de dos cosas. Jóvenes, qué cosa tan interesante. Miren, a partir de hoy, la vida para ustedes, pues, va a cambiar, porque efectivamente vamos a hacer el análisis de las operaciones o los procesos que se realicen a estas temperaturas. Hablamos entonces de las operaciones, de los procesos y vamos a hablar también de las temperaturas. Muy bien. Por favor, quisiera que copiaran este artículo 64 con el parágrafo. 5 minutos y lo analizamos, ¿vale?
Entonces, muchachos, claro, ahí en ese artículo 64 nos dice que las operaciones, o sea, el trabajo de las personas y las temperaturas se combinan para hacer un análisis y que en ese análisis va a haber un resultado donde dice se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos si se llegaran a necesitar. Ok, pero entonces el parágrafo ya entra ese parágrafo a ser más explícito y nos dice lo siguiente: para realizar la evaluación del ambiente térmico, o sea, el análisis ambiental. El análisis ambiental de la temperatura. Se tendrá en cuenta el índice WGT. Uy, ¿cómo así? O sea que ya no se tienen en cuenta los termómetros que conocemos. Sí, no se tienen en cuenta. Entonces, a partir de esos termómetros, es que nosotros vamos a hacer el análisis con 3 equipos nuevos que van a entrar en nuestra cabeza, en nuestro conocimiento. Entonces dice, para realizar la evaluación del ambiente térmico se tendrá en cuenta el índice WGT, calculado con temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedio ocupacional, o sea, el tiempo. También se calculará el índice de tensión térmica, teniendo en cuenta el metabolismo, o sea, las kilocalorías que hablábamos. Los cambios por convección y radiación expresados en kilocalorías por hora. Vuelve y nos dice, y repite, para el cálculo del índice de temperatura efectiva se tendrá en cuenta la temperatura seca, la temperatura húmeda y la velocidad del aire, o sea, WGT. En otras palabras, lo que nos dice ahí es que el índice de WGT, que son las temperaturas, las vamos a cruzar con el metabolismo. Eso es todo lo que nos dice. Gisela Montalegre, buenos días, ¿cómo estás? Dice, cuéntanos un poquito de lo que dice ahí, o qué entiendes tú. Buenos días, profe. ¿Cómo vas? Bien, usted. Mira, ahí nos dice que la temperatura la tenemos que cruzar con el metabolismo. Y el metabolismo son las kilocalorías que quema el trabajador. ¿Cómo te parece? ¿Alguna vez de pronto lo habías como visto como así, de esa forma? Señor. Pero tiene toda la razón de ser ese artículo, ¿cierto? Pues sí, profe. Sí. Yo les pregunto algo. Yo les voy a preguntar algo, jóvenes. Yo les pregunto, Diana Camayo, ¿cómo estás? Estefanía, buenos días. Estefa, sube la cámara. Nada más tengo la cumbamba. Sube, sube, sube. Eso. Hola, ¿cómo estás? Quítale el micrófono que no te oigo. Estefa, el micrófono. No me había podido conectar porque me conecté del celular y no me quería prender el computador y no tenía audio. Ah, Entonces, qué pena que tránsito. O sea, me tocó. no, pero está bien, está perfecto. Bueno, bienvenida. Mira, estamos hablando de las temperaturas. Y las temperaturas, como hablábamos ahora con Gisela, es algo bien interesante porque es a nivel ambiental donde los trabajadores van a sentirse afectados. Entonces, cuando los trabajadores se sienten afectados por altas temperaturas, normalmente pues ponen quejas en el Ministerio de la Protección Social, normalmente pues empieza a haber inconvenientes con temas de sindicatos, etcétera, y va a haber inconformidad. Entonces, uno de los análisis más sensibles que se tienen en una empresa a nivel ambiental es el tema de la temperatura. Pero uno pensaría que la temperatura únicamente es lo que tiene que ver con termómetros, pero mentiras, no lo es. Es más, los termómetros que nosotros conocemos son simplemente el punto de partida para poder analizar el índice WGT que nos dice la norma. O sea, lo que nosotros conocemos como temperatura, pues de pronto cambia un poco. De pronto viene a cambiar un poco eso que nosotros conocemos como temperatura y hacemos el análisis entonces sobre algo que se denomina índice WGT. Y nos dice entonces que el índice WGT son las temperaturas. Listo. Y también nos dice la norma que eso se contrasta o eso hay que analizarlo con el metabolismo.
tiene que ver lo uno con lo otro? Pues lo uno son temperaturas y lo otro es el consumo metabólico de la persona en ese ambiente de trabajo. ¿Cómo les parece? Estefanía, ¿te gustó la canción desde esta mañana? Que no la pude escuchar, sí, porque los veía, pero no escuchaba, no tenía audio. No, las tengo en mi mente, pero que eso es lo más hermoso que hay en la vida, ¿viste? Es un grupo que se llama Queen. Como ustedes pueden darse cuenta, son unos cuchitos, ¿cierto? Ujú. Son unos cuchitos. Pero ahora, ese es un grupo que lleva 40 años. Y entonces ahora está otra vez arriba, es como los Rolling Stones. ¿Por qué? Porque consiguen un cantante que es una cosa increíble. Bueno, sigamos. Sí. Entonces ya pues entremos en materia y entonces ya sabemos que para el análisis ambiental del tema relacionado con las temperaturas, en un ambiente de trabajo se cruzan dos cosas. Primero, la temperatura y segundo, lo otro que es el metabolismo. ¿Estamos? ¿Quieren que hagamos una prueba, muchachos, de lo del metabolismo? Pero me siguen la corriente. Acuérdense que tengo una especialización en higiene y seguridad industrial, una maestría en salud ocupacional, una especialización en pedagogía y una maestría en administración. Ah, y aparte de todo, soy coordinador de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, solamente por eso necesito que me sigan la cuerda. ¿Listo? ¿Me siguen la cuerda? ¿Diana Camayo? ¿Sí? Pero en serio, despiértense, muchachos. Bueno, entonces nos levantamos y hacemos y trotamos durante 30 segundos y vamos a ver cómo se nos sube la temperatura. Eso se llama consumo metabólico. ¿Listo? 1, 2, 3. Todos, Andrés Hoyos para arriba. A ver, brinquemos. 1, 2, 3, 4, 5. Todos, todos, todos. Todos a brincar. Janely, de aquí te veo. Lady Manuela, pásame a tu mamá que está por allá al lado. Diana Camayo, levántate. A ver, desde aquí te veo. David Zamboní para arriba, no seas tan serio, vamos. Vamos, David, viejo David, para arriba, dale. Estamos haciendo todo un ejercicio. Dale, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dale, Camila, tú puedes. Estefanía, dale, eso, muy bien, perfecto. A ver, muchachos. A ver, Isabel Piso, estás congelada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Eso, muy bien. Perfecto, así se hace. Muy bien. Listo, muchachos. Acabamos de darnos cuenta de ese consumo metabólico. Miren cómo se nos subió la temperatura. ¿Cierto? Se nos subió la temperatura, ¿por qué? Porque nosotros estamos quemando kilocalorías, porque tenemos una gran cantidad de átomos que entraron en funcionamiento. Y trotar acá en Cali, peor. Claro, en Cali es peor. Excelente. Bien, bien. En Cali es peor, ¿por qué? Porque la temperatura ambiental es diferente. El índice de WGT en Cali es diferente que en Ipiales. ¿Quién está en Cali en este momento, por ejemplo? Pues yo, pero ahorita, pero ya Yo estoy en Palmira, profe. un día o 2 días ya voy por... Perfecto. Daniel está en Cali, Jennifer está en Palmira. ¿Qué temperatura tienen más o menos ustedes allá? Espera, profe, ya le confirmo. Eso. ¿Y quién está en Pasto? 22, 22. 22 grados. Perfecto. ¿Quién está en Pasto? O en clima caliente, por allá en Ipiales o algo así. A ver, ¿a quién veo yo? Estefanía. Pues Ipiales no es caliente, pero Ipiales es súper frío. No, no, a eso me refiero. O sea, ¿quién está en clima frío? Estefanía está en Bogotá. Sí. Ajá. Entonces, Estefanía, la temperatura, el consumo metabólico de Estefanía fue el mismo consumo metabólico que de Jennifer. Jennifer está en Cali, Estefanía está en Bogotá. O sea, internamente quemaron las mismas kilocalorías, pues si tuvieran la misma altura y si tuvieran los mismos kilogramos, etcétera, etcétera, sería más o menos equivalente las mismas kilocalorías gastadas. Pero hay una influencia diferente que es la temperatura ambiental. Entonces Jennifer tuvo mayor desgaste, digamos, que Estefanía, porque Estefanía estaba en una temperatura menor. Entonces, bueno, ya me entendieron, ¿cierto, muchachos? Entonces dice que para realizar
La evaluación del ambiente térmico se tendrá en cuenta el índice WGT calculado con temperatura húmeda, temperaturas de globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta el índice WGT, la exposición promedio ocupacional, y también se calculará el índice de tensión térmica, teniendo en cuenta el metabolismo, los cambios por convección y por radiación, expresados en kilocalorías por hora. Y nos dice que para el cálculo del índice de temperatura efectiva se tendrá en cuenta la temperatura seca, la temperatura húmeda y la velocidad del aire. Entonces hablamos de dos cosas. Hablamos del índice WGT y vamos a hablar de otra cosa interesante que es la M del metabolismo. Y esa M de metabolismo, vamos a decir que es M del metabolismo va a ser igual a metabolismo basal más CW. Eso es todo lo que vamos a hacer. Mírenlo ahí, ese es el éxito de todo el WGT. Es efectivamente eso que estamos viendo ahí en ese momento. Entonces, índice WGT es algo muy sencillo, que es lo de temperaturas. Y M, que es metabolismo basal más la carga térmica. Eso es todo lo que vamos a hacer. Ay, a mí me parece muy bonito, muchachos. Yo no sé. ¿Ustedes qué opinan? Voy a darle un poquito así como la vuelta para darle un toquecito aquí de... Profe, metabolismo basal más qué. Más carga térmica, más CW. Ah, listo, profe. Ahora más tarde empezamos a ver de qué se trata todo eso. Pero mira, esto es una belleza, esto, es más, es tan bonito esto que lo voy a repetir. Míralo. Lo teníamos por acá. Tenemos por acá. Acá también. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eso es, muchachos. Me siento feliz con este tema. Súper lindo. Súper chévere. No. ¿Listo? Eso es todo. Eso es absolutamente todo lo que vamos a ver. ¿Cómo les parece, muchachos? Camila Zúñiga, es bonito el tema, ¿cierto? ¿Tú estás tan contenta como yo por ver esto? Sí, profe. Gracias. Te ganaste una décima en la habilitación. Por si acaso. Bueno, es eso, muchachos. O sea, realmente. Bueno, pero no hablemos tanta carreta y sigamos. Nos dice también la norma, en estos otros 3 artículos, nos dice cosas interesantes. Como por ejemplo esto. La página 9. Ok. En los establecimientos de trabajo donde se realicen operaciones o procesos a bajas temperaturas, como por ejemplo los cuartos fríos, los patronos suministrarán a los trabajadores overoles de tela semiimpermeable con relleno de material aislante, forro respectivo y cremallera, capucha del mismo material con espacio libre para los ojos, nariz y boca, botas de caucho de media caña, de tipo especial con cremallera para introducir los zapatos del operario, 2 guantes interior y exterior. Entonces resulta que cuando yo era jefe de higiene y seguridad industrial en Alpina, se llamaba
Antes de ser Alpina se llamaba Friesland, Colombia. Yo tenía a mi cargo 490 trabajadores. Entonces, había problemas en la cava porque los trabajadores sentían demasiado frío. Y entonces con el sindicato nos hicieron comprar unos chaquetones y esas botas, esas pantalones para meter las botas y ese protector de las botas, etcétera, etcétera. Costó 1.000.000 de pesos cada chaqueta de esas. Y los trabajadores empezaron a utilizarlas y a la media hora ya estaban sudando. No, terrible. Entonces ese tipo ese tipo de chaquetas y de protectores, pues no son para 2 grados, sino que eso es como para -5, -10 grados. Ahí sí funciona. Pero resulta, pero resulta que lo ideal es tener o es vestirse cuando uno tiene ese tipo de problemas como una cebolla, o sea, con varias capas, con varias capitas y se van quitando las capas en la medida en que se va calentando la persona. Parágrafo. En los cuartos fríos a temperaturas muy bajas, entre 0 y -20 grados o menores, los trabajadores no utilizarán zapatos con suela de caucho esponjosa. Permanecerán dentro de los cuartos fríos por periodos cortos, de 2 a 4 horas, por parejas, con descanso de 1 hora y tomarán las precauciones para evitar entumecimiento y contracción de los músculos faciales y otras partes del cuerpo. ¿Qué nos dice ahí? Ahí nos dice cosas interesantes como, por ejemplo, lo primero, siempre tienen que estar 2 trabajadores a ese tipo de temperaturas o cuando haya peligros o riesgos de cualquier tipo. Siempre 2, porque el uno puede ayudar al otro. Punto número 1. Lo segundo importante es que nos habla de pausas o relevos periódicos. Voy a escribirlo. Vuelve y nos dice, pausas o relevos periódicos. Hace referencia a la dosis. Pausas. Pausas o relevos periódicos. Esas pausas o relevos periódicos hacen referencia a algo que se llama dosis. Dosis. Y eso lo vemos en todo. Lo vemos en ruido, lo vemos en muchas cosas. Pausas o relevos periódicos. Hacemos referencia a la dosis. Cuando supera el número 1, o sea, la dosis supera lo máximo permisible, ya se está sobreexponiendo el trabajador. Estamos teniendo inconvenientes. Pausas o relevos periódicos. Preguntas, inquietudes, muchachos, díganme. Profe, yo tengo una pregunta. Dímelo. Profe, cuando tú hablas de relevos periódicos, es de que, o sea, es decir, digamos que 2 trabajadores siempre son los que abren los frigoríficos y son los que sacan las carnes, o pues no sé. Ellos sería como un rote, digamos, en un mes está el grupo, en otro mes está el grupo, así, o los Sí. mandarían a hacer otras labores en la misma como zona. Sí, sí, sí. El trabajador nunca puede estar quieto sin hacer nada, ¿cierto? Y tampoco lo podemos sobreexponer. Entonces, ese trabajador va a estar, digamos, 2 horas ahí trabajando con otro compañero y luego se va a otra zona de la empresa a realizar otro tipo de labor, pero que no sea tan, o sea, si estamos hablando de temperatura, que no vaya a tener unas temperaturas tan frías como lo que tenemos acá, porque básicamente es para proteger a este trabajador. Profe, y entonces, digamos, en cuanto a a la remuneración en riesgos, digamos, y cuando él está en el frigorífico tiene mayor riesgo de exposición. Sí. Pero cuando ya pasa al otro rote, por así decirlo, ya no tiene tanto riesgo, entonces la empresa, ¿cómo le paga? ¿Con el No, no, mayor no. riesgo Sí, o con sí, el es, la menor? empresa le paga es el ARL, ¿te acuerdas? Ujú. Entonces la empresa siempre lo cataloga con el mayor riesgo. Ejemplo, la secretaria del gerente. La secretaria del gerente, por ser secretaria, sería riesgo 1, porque no tiene nada que hacer. O sea, quiero decir, no tienen riesgos que correr ahí en su asiento, ¿cierto? Ujú. Pero como ella tiene que bajar 2 veces al día a la planta de producción a llevar unos documentos o simplemente ir a revisar cómo está la producción, la zona de producción es riesgo 5. Entonces, a ella la catalogan con el máximo.
Ok. Buenísima la pregunta. Buenísima la pregunta. Perfecto, yo Pregunten. tengo otra pregunta. Sí, pregúntame. Pregunten, que me gusta una pregunta. Y digamos, estas personas que trabajan como en estas fundidoras, que son las de los hornos, que son los más que están como más expuestos, ellos, digamos, desde la zona de los hornos hacia la salida, hay como diferentes aclimataciones, pues porque supongo que estar en los hornos pues son altísimas temperaturas y como ese choque de cambio de temperaturas tan abrupto, pues podría enfermar al trabajador. Sí, Entonces, digamos, hay aclimatizaciones como en las zonas de salidas o por niveles, no sé. sí, hay muchas respuestas para tu pregunta. La primera de ellas es que tenemos un análisis que se hace con las temperaturas, o sea, índice WGT. La segunda, que lo cruzamos a través de unas fórmulas que vamos a ver luego, con las kilocalorías gastadas de esa persona. La tercera, se hace un análisis a ver si de pronto hay formas de mitigar o de atenuar o de controlar ese tipo de temperaturas tan altas. Como nos decía el artículo 63, como por ejemplo instalando pantallas deflectoras de temperatura. Otra de los elementos que se trabajan son los elementos de protección personal, como por ejemplo los vestidos aluminizados. También tenemos diferentes tipos de guantes que protegen las manos contra las temperaturas. Pero lo ideal, cuando haya ese tipo de riesgos o de estrés térmico que exista en esa empresa, lo ideal es o cambiar los procesos o mejorar a través de los elementos de protección personal. Cuando los trabajadores se encuentran expuestos a este tipo de peligros y no le hacen caso ni el comité paritario ni nada de eso, efectivamente pues tendrían que interponer una queja ante el Ministerio de la Protección Social. Ellos van, hacen unas visitas y encuentran de común acuerdo con el empleador la forma, efectivamente, para disminuir, atenuar o controlar esos peligros a los trabajadores. Porque dice la norma que socialmente podrían encontrarse, o sea, podría haber un daño social en el caso de que exista una enfermedad profesional derivada por un trato no adecuado de las condiciones ambientales de la empresa. ¿Cómo te parece? Profe, hablando sobre lo del comité paritario, no sé si tú me podrías resolver una pregunta que había en el taller sobre lo mismo. Sí, Es que en el taller decía que qué pasaría, digamos, que si en el acta del COPAS queda un compromiso firmado de mejoramiento de condiciones por parte del empleador. No se mejoraron las condiciones, entonces un empleado murió por dicho incumplimiento. Entonces, que a qué como, no sé, a qué argumento podría recurrir un abogado para demandar. Entonces, pues nosotras buscamos con Camila la información porque la mamá de Camila es abogada. Entonces ya eso, nos dijo que sería homicidio culposo. culposo. Ajá, ella nos dijo que era homicidio culposo, ya que pues la persona tenía algo para hacer para evitar esa muerte y no lo hizo. Porque es que nosotros estábamos diciendo era que era negligencia pues laboral, pues desde nuestro punto de vista, porque nosotros no conocemos esos términos. Entonces era lo que queríamos preguntarte, porque dijimos que las repercusiones que caerían sobre el representante legal serían tanto civiles como jurídicas. Entonces, pues civiles, pues por la indemnización y jurídica, pues por los años de cárcel o la multa que le puedan dar, pero pues no sabíamos si estaba bien la respuesta. Está perfecta. Ah, vale. Karen, ¿y qué te dijo la mamá de María Camila? No, pues la mamá de Camila nos está explicando muchísimas cosas, o sea, eso está en el video, profe. Nosotros llamamos a un amigo de Camila que también es abogado y a la mamá de Camila. Y ella nos dijo, miren, en el artículo total dice tal cosa, uno de los principios del derecho es salvaguardar las vidas, y empezó a explicarnos muchísimas cosas pues, de lo que pasa en cuanto a estas demandas. Y nosotros como, sí, pero ¿qué pasa con el abogado? Necesitamos saber qué hace el abogado. Y ya nos sigue explicando, pero sí, hace el favor de Qué explicarnos. chévere, ahí invitémosla un ratico para que venga. Te toca hablar con Cami, profe, es la mamá de ella. Hablemos con ella, dile que 5 décimas en la habilitación o algo así. Bueno, profe, yo le digo a Cami. Eso, ay, qué chévere. Y entonces les dijo que chéverísimo lo que el profe les estaba explicando, me imagino. Sí, que ese sector era, o sea, que ese sector era muy bueno en cuanto a que los abogados se
se apegaban mucho a eso. Y buscamos en otras como páginas y habían otros abogados que explicaban era cómo el trabajador podía zafarse como de esa responsabilidad, o sea, como con qué argumentos él podría justificar que él no tenía responsabilidad alguna. Pero pues desde nuestro punto de vista sí tenía, porque si está firmado en un acta que era un convenio mutuo, era porque sí se tendría que haber llegado a ese acuerdo. Sí, 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 sí. Mire la mamá de Camila que la espero en la especialización, que tenemos abiertas las inscripciones. Bueno, profe, yo le digo. Qué chévere, sí. Efectivamente, en la especialización casi siempre tenemos abogados. Yo pienso que en las 5 cohortes ha habido unos 12 abogados o tal vez un poco más. Es algo súper importante, muchachos. Es una cosa, pero increíble, increíble. Yo ahorita les dije algo que me quedó sonando. Entonces, venga, cuando yo estaba, a ver, la Universidad del Cauca y la Universidad Nacional tenían un convenio para la especialización en pedagogía, que yo les dije ahorita, yo soy especialista en pedagogía. ¿Se acuerdan? Yo les dije ahorita. En esa especialización cursé toda la especialización, pero el convenio con la universidad no lo... O sea, algo pasó en esos dos convenios, en ese convenio. Listo, y no lo... O sea, nunca me gradué de la especialización, sino que quería comentar. Y también sucedió lo mismo con la maestría que hice cuando yo trabajaba en la Fundación Universitaria de Popayán con la Universidad de Monterrey. Lo mismo, en ese momento empecé a trabajar en la universidad y me tocaba pagar una cantidad de plata para graduarme de la Universidad de Monterrey. Quería decirles eso. Pues quería decírselos. Bueno, continuamos. ¿Tan querido que es el profe, no? Entonces, uno nunca puede decir mentiras. ¿Oyeron? Jamás. Y cuando de pronto uno dice algo así, entonces uno tiene que aclarar las cosas. Continuamos. Preguntas, muchachos. A ver, Andrés Hoyos, Sebastián Guerrero, pregunten. El artículo 66 dice, adyacentes a los sitios de trabajo con temperaturas elevadas se proporcionarán duchas con agua fría y caliente y facilidades para que los trabajadores puedan cambiar sus ropas al finalizar la jornada laborable. Además, se suministrará agua potable cerca de los sitios mencionados. Entonces, claro, tenemos duchas con agua fría y caliente. Entonces, un trabajador que trabaja en un horno, le ponen la ducha con agua fría para que se bañe. ¿Cierto, Andrés Hoyos? Andrés. No, profe. No, porque Agua caliente, profe. con agua caliente. Entonces, ¿qué, Daniel? ¿Bien o qué? Que no te veo. ¿Dónde estás? Ah, ya. Sí, tenés el problema con la cámara. ¿Y no puedes entrar del celular? Pues yo no lo tengo aquí. ¿O con los Anda mi dos? hermano porque anda con GPS, estamos en Cali, entonces lo presté para los datos. Listo. Ok, eso es lo que nos dicen, muchachos, con relación a temperaturas con agua fría y agua caliente. Continuemos entonces con este tema. Artículo 67. Ese artículo 67 nos habla de cosas interesantes también. Nos dice lo siguiente. La instalación de calefacción que se adopte ofrecerá garantías contra el peligro de incendio y el desprendimiento de gases nocivos y no habrá de perjudicar al trabajador por la acción del calor radiante ni por las condiciones de aire que pudieran producirse. Una pregunta recurrente es, por ejemplo, las secretarias en climas fríos, por ejemplo, Ipiales, por allá. Entonces, cuando yo trabajaba en Friesland, antes era Leche Pura C, luego fue Friesland y luego fue Alpina. Entonces yo viajaba mucho a Huachucal, yo recuerdo Huachucal y a Ipiales, y esa era una pregunta que hacían efectivamente las secretarias por el frío. Entonces, pues la respuesta podría ser un calentadorcito de pie, ¿cierto? Un calentadorcito que se pone efectivamente en
pues a los pies de la persona. 68. En los lugares de trabajo semiabiertos, tales como cobertizos, hangares, se protegerá a los trabajadores contra la acción del sol, las corrientes de aire, etc. Entonces hay dos formas de trabajar. Aquí tenemos a un trabajador con la luz del sol, o sea, un trabajador del medio ambiente. Y la otra forma de trabajar es sobre el techo, digo, es con techo. Entonces tenemos dos formas de trabajar, sobre lo cual ahora más tarde vamos a empezar a darnos cuenta que existen un par de formulitas, una para exposición directa al sol y otra trabajando dentro de una empresa. Para calcular el índice WGT. Para calcular el índice WGT. Perfecto. Muy bien. Otro, artículo 69, nos habla entonces, se tomarán las medidas adecuadas para controlar en los lugares de trabajo las condiciones de temperatura ambiente, incluyendo el calor transmitido por radiación y convección, conducción, la humedad relativa y el movimiento del aire de manera de prevenir sus efectos adversos sobre el organismo y sobre la eficiencia de los trabajadores. Movimiento del aire. Hacemos referencia entonces que el aire puede ser velocidad del aire igual a 0 o velocidad del aire diferente de 0. Velocidad igual a 0. Mire, interesante. Entonces, hacemos el análisis de una gran cantidad de cosas aquí que poco a poco vamos a utilizarlas. Mira, velocidad del aire. Velocidad igual a 0 o velocidad diferente de 0. Ahí la tenemos. No, yo no sé, muchachos, pero esto me parece hermosa, este tema de temperaturas. ¿Cierto que sí? Lady Manuela, ese nombre es muy lindo. Lady Manuela. Lady, cuéntanos un poquito. ¿Qué preguntas? No sé, Karen, pregúntame otra cosa. Franci, pregunten algo. Diana Camayo, pregúntame, ¿dónde estás, Diana? Diana, chismoseanos, ¿a dónde estás? A ver. En la calle, profe. ¿Pero para dónde vas? Para la casa. ¿Y a dónde estabas? En otra casa también. ¿A dónde? En otra casa. Ah, bueno. Entonces, mira, eso es. Entonces, pregunten algo de temperaturas. Profe, yo tengo también una pregunta. Dímelo. Profe, no sé, por ejemplo, cuando a veces los conductores de estos camiones que tienen como nevera son los mismos que suben y bajan las cargas, ese cambio abrupto ahí de temperatura, porque digamos en Cali o en Sí. Barranquilla, que son temperaturas afuera, que el clima es muy caliente, y entran de una sola a las neveras, que es súper frío, porque al fin y al cabo son lácteos, ahí como porque pues no se les podría colocar chaquetones, porque el calor de afuera sería brutal. Ujú. Y luego el choque tan rápido del cambio de temperatura en las neveras, ahí cómo se hace o cómo se evaluaría, pues para disminuir como los problemas. Sí, tendríamos que hacer el análisis de tiempos, cuánto tiempo se demora entrando, cuánto tiempo afuera, cuánto tiempo está adentro y la labor que hacen. Entrando, está subiendo, está entrando, digamos, con una carretilla, está empujando la carretilla y está entrando y se demora, supongamos, 45 segundos. Luego, esa es la primera actividad. La segunda actividad, descarga. La persona descarga esas canastas y las deposita en el piso. Esa es la segunda actividad. Y la tercera actividad es, vamos a tener 4. La tercera actividad va a ser revisar y escribir en una tableta el inventario que hay. Ahí se demora otros 4 minutos y permanece de pie. Son 3 actividades hasta el momento. Y la cuarta actividad es sale con la carreta empujándola. Y se demora 3 minutos. Entonces, cada una de esas actividades tiene un M, tiene un consumo metabólico y tiene unas temperaturas. Analizamos los tiempos que hace cada una de las cosas y las diferentes actividades, y esas actividades las expresamos en kilocalorías por minuto y esos tiempos en segundos en lo que hace cada una de esas. Hacemos el análisis del tiempo expresado en segundos y las kilocalorías en minutos más de la primera operación.
más el tiempo en segundos o en minutos y las kilocalorías en minutos de la segunda operación, más el metabolismo, el M, o sea, kilocalorías de la tercera operación expresada en segundos o en minutos, por el tiempo que se demore con esa operación, más la cuarta, que es lo mismo, más la cuarta operación que está expresada en kilocalorías por minuto, por el tiempo, y lo dividimos todo en el tiempo, y la respuesta nos da kilocalorías por minuto. Dependiendo entonces de las kilocalorías por minuto y del tiempo en que la persona esté allá, y de la encuesta que se haga para confort o disconfort, se tomarán las medidas necesarias. Pero todos son números. Ah, vale, pues. Después de eso, vemos a ver el análisis de las fórmulas de fracción de tiempo que se llama FP. Si fracción de tiempo es superior a 60, significa que no hay problema. Si fracción de tiempo es inferior a 60, significa el número de minutos que la persona puede trabajar bajo esas condiciones de metabolismo y temperatura. Esa es la respuesta. Chévere, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Pregunten alguna otra cosa. Estefanía, pregúntame algo. El micrófono. Que sí me gustaría que hiciéramos ejemplos, porque ese taller de las 75 preguntas tiene un montón de preguntas así rebuscadísimas y lo que vimos aquí en las clases, pues hay como una pincelada. Entonces sería bueno que en este... Esteban, dame una pregunta de esas. Mm, ya, ay, yo veo. ¿Dónde estás? Por acá. Ay. Mira, pues no rebuscadas, sino que pues No, sí, tranquila. trabajar bien. Dame. Ay, yo veo, espérate que estoy corriendo apenas páginas. Tranquila. Pero chéveres, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto te has demorado haciendo la primera 50? Uy, es la primera 50, me demoré unas 2 horas o 3, no me acuerdo. Pero chévere, ¿cierto? Lo bueno es que lo hice por partes, Ujú. porque antes creía que solamente era de un solo largazo y luego no, dije, bueno, cuando unos tienen tiempito, entonces hace unas, se demora una media horita, 2 horas, Rico, 1 hora. rico. A ver, Pero digamos. lo más bonito de todo esto del internet fue eso que yo descubrí, de hacer la tarea grabando la solución de la tarea. Eso es chévere, Mira, porque suponga que en una empresa hay 17 trabajadores y una es mujer. ¿Cuántos baños me deben instalar? Si eres un trabajador en silla de ruedas, ¿cuáles deberían ser las medidas del baño y la puerta de la entrada? ¿Cuál es la altura del lavamanos? eso es muy fácil. A ver, 17 trabajadores y una es mujer. David Zamboni, ¿cuántos baños? 2. ¿Y para mujer? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos? Una, dos, tres. 3 baños. 3 baños. 17 trabajadores y una mujer, ¿cuántos son? Ah, ¿Cuántos 18. baños deben instalar? Entonces son 18 personas, ¿no? Entonces son 2 baños para los hombres y un baño para la mujer. Y si la silla, y si hubieran trabajadores en silla de ruedas, Pues buscamos en internet medidas para el baño, que es 260 por yo no sé qué. 80, una cosa así. Eso no tiene misterio nada. Bueno, Profe, dime. del taller es que a nosotros nos hace falta 3 preguntas de la segunda parte. A ver. Es ¿qué? La 68, se la leo. Dice, un campamento permanente en Jamundí mide 9 por 2 por 3,5 de altura y necesita diseñar, ¿cómo? No, hola María Camila. Aquí saludando a María Camila. Yo haciéndole así a María Camila para que me salude.
Hola, profe, buenos días. ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue? No, pero espérame, ahorita me respondes. Ven, y entonces, sí, te estoy, entonces, Bueno, según su criterio, haga el diseño entendido que vamos a poner ventanas al lado y lado del campamento. La altura de la ventana debe ser 1,50. ¿De qué medida debe ser el largo de las ventanas? Digamos que hasta ahí no hay problema, sí, sino que esta parte que dice, se necesitan claraboyas. Si se necesitan, diseñe 2 claraboyas encima de las ventanas, una a cada lado. ¿De qué altura serían? Se ocupan los 21 metros de largo. No sé si ahí de pronto se equivocó, profe, porque es que dice 21 metros de largo de sí. cada una de las claraboyas. ¿O son Ujú. 2 metros? ¿O a qué se refiere ahí? Sí. Ahí hay una equivocación. Entonces, quítale lo del 21 metros de largo y que sea del largo de las ventanas. Ah, bueno, listo, profe. Y espérate, lo arreglo de una vez. Es la 68. ¿Es la qué? 68. 68. Sí, espérate, porque es que hay cosas que si uno no hace de una vez, no las hace nunca. Espérate, y lo arreglamos de una vez. Andrés Hoyo, Sebastián Guerrero, pregunten alguna cosa. 68. Venga, pregunten otra cosa. Eso, y si hay algún errorcito aquí lo cuadramos de una vez. Un campamento, que ocupa el largo de la ventana. Que ocupan el largo de la ventana. El largo de la ventana. Espérate, el largo de las Profe, ventanas. y ahí mismo, bueno, en la 70 es que la segunda parte dice, diseñen los servicios del campamento. Cuando usted dice servicios, ¿a qué se refiere? Porque es que Los pues hay baños. varios. Los baños. ¿Solo los baños? Sí, nomás. Ah, ya. Profe, cuando es así para el alojamiento, solo hay que tener, o sea, digamos, ahí dice, la 74 dice, un campamento en Cartagena. Entonces ahí sería 15 metros cúbicos por trabajador, con Sí, esa referencia. sí, Cartagena. Y la altura, un campamento provisional, la altura 350. Ajá. Si fuera campamento permanente, 4. ¿Cierto? Recordamos eso. Ujú. Listo, perfecto. Listo, muchachos. Listo, Listo, listo. profe. Listo, solucionado. Si todo fuera así de fácil para solucionar en la vida, ¿no? Bueno, María Camila, necesitamos que tu mamá nos regale unos 15 minuticos para hablar de lo que, pues, de lo que tiene que ver con responsabilidad y todo eso. ¿Está por ahí? Pues ahorita está, ahora está ocupada, Está pero ocupadito. yo prefiero hablar con ella a ver si de pronto el jueves. Yo Bueno, creo que tal vez. eso sí, 15 Como a las minutos. 8:30, o sea, finalizando la clase le queda más fácil. Eso, sí. Vale, profe, yo hablo con ella y le Sí, comento. que nos hable cositas ahí, que nos enseñe un poquito y así. Vale, profe. Ujú. Bueno, ¿qué otra cosa? Muchachos, preguntas. Bueno, yo por aquí veo, a ver, mírenme todos los ojos, todos un momentico. A ver, Francis Ruiz, pregúntame algo. Ay, Lady Manuela. Lady Manuela, qué nombre tan bonito. A ver. No, usted está muy serio hoy. Le voy a poner Queen otra vez. ¿Cómo, Queen? Bueno, continuamos. Estábamos por acá, efectivamente, viendo una cantidad de cosas muy interesantes. Y ese artículo 69 nos dice, bueno, entonces aquí en los locales de trabajo semiabiertos, tales como cobertizos, hangares, se protegerá a los trabajadores contra la acción del sol, las corrientes de aire, etcétera. Y entonces veíamos acción del sol, esta de acá del trabajador, ¿cierto? Tiene algo interesante que es la velocidad del aire y también la temperatura del aire. Esta fórmula de acá es índice WGT es igual a, pero no lo copien, 0.7 temperatura húmeda natural más 0.3 temperatura del lodo más 0.1 temperatura del aire. Esta. Y cuando nos vamos entonces, cuando nosotros nos vamos entonces a la fórmula de fracción de tiempo, nos va a preguntar velocidad del aire, claro, y como está por acá expuesto, la velocidad del aire es diferente de cero.
para que lo tengamos presente, ¿cierto? Cuando nuestro amigo el trabajador está en una empresa, claro, está con techo, no tiene temperatura del aire, porque la temperatura ambiental está dada por la siguiente expresión. Índice WGT es igual a 0.7 temperatura húmeda natural más 0.3 temperatura de globo. Si hay ventanas abiertas, velocidad del aire es diferente de 0. Si las ventanas están cerradas, velocidad igual a 0. Continuamos. 69. Se tomarán las medidas adecuadas para controlar en los lugares de trabajo las condiciones de temperatura ambiente, incluyendo el calor transmitido por radiación y convección y conducción, la humedad relativa y el movimiento del aire, de manera de prevenir sus efectos adversos sobre el organismo y sobre la eficiencia de los trabajadores. Quiero entonces mostrarles, compartirles la presentación que les voy a mandar ahorita. Temperaturas. Temperaturas ambientales del trabajo. Entonces, aquí tenemos esta presentación y más tardecito se las mando, muchas se las voy a mandar ahorita. Bien. Entonces, nos habla de las temperaturas y nos dice, nos habla del confort y del disconfort, que fue lo primero que hablamos. Y aquí, miren ustedes, que esta persona dice me aso y esta persona dice me congelo. Hablamos de confort o disconfort y efectivamente lo podemos hallar a partir de una encuesta. Confort o disconfort. Los diferentes ambientes térmicos requieren un estudio y están relacionados con los peligros, con los riesgos laborales. Hablamos de unas bacterias que se reproducen a bajas temperaturas, a unas temperaturas medias y a unas temperaturas altas. Esto está dado no en grados centígrados, sino en Fahrenheit. Aquí tenemos entonces las psicrófilas, las mesófilas y las termófilas. Son las bacterias que se reproducen a determinadas temperaturas. El aire caliente sube y el aire frío baja. Podemos observarlo aquí. Entonces este es un ciclo de temperatura que hay al interior de una casa o de un salón o de un ambiente de trabajo. El aire caliente sube, el aire frío baja. El aire caliente sube y el aire frío baja. El aire caliente sube y el aire frío baja. A ver, muchachos, están todos muy serios. Mírenme, el aire caliente sube y el aire frío baja. No, ustedes están demasiado serios hoy, muchachos. Aquí tenemos entonces, en lo anterior, tenemos la conducción, la convección y la radiación. Y tenemos entonces, miren por favor, vamos a copiar esa diapositiva, por favor. Ahí lo tenemos, conducción, convección y radiación. La convección, la conducción y la radiación. Conducción, cuando la transferencia de calor se realiza a través de sólidos o fluidos que no están en movimiento, como por ejemplo, esta mañana cuando yo estaba haciendo los huevos, me quemé. La conducción, es un ejemplo. Esa es la conducción. La convección. Entonces, cuando se prende la estufa, uno siente que el aire cambia, ¿cierto? Esa es la convección. Y la radiación, cuando se abre el horno del pan,
sale un calor, pero ese calor se llama radiación porque es infrarrojo. Ta, 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 ta. ¿Sí estamos? Entonces, conducción es los huevos, tran. Convección es el ambiente cuando cambia, cuando se prende la estufa en la mañana, track. Se calienta el aire, ¿cierto? Y la radiación es cuando la radiación infrarroja sale del horno, track. Así uno esté lejos, uno siente ese impacto de esa temperatura, pero no es ni por convección ni por conducción, sino es simplemente por radiación. Radiación infrarroja. Profe, ¿puede repetir el ejemplo de la convección? Sí, esta mañana, la convección. La convección. La convección. Cuando tú prendes la estufa y pones tu mano, digamos, a 50 centímetros de altura, entonces te llega una temperatura producida por la transferencia de la temperatura a través de un fluido que es el aire. Mejor dicho, en otras palabras, se calienta el aire y te llega hasta la mano. Por la llama. Como estar en al lado de una chimenea o una vela. Sí, 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 al lado de una chimenea, lo mismo. O una vela. Ajá. Gisela, pregúntame algo. Bueno, entonces el otro semestre, los parciales los vamos a hacer así en carne y hueso, ¿no? ¿Cómo hacemos? Profe, la radiación no es lo mismo entonces que la convección. No, la radiación hace referencia al calor infrarrojo, que es el desplazamiento de unas ondas a una alta velocidad y a una baja frecuencia que afecta tu, digamos, tu cuerpo, a pesar de que esté lejos la fuente incandescente. Gisela, ¿cómo se llama tu gatico? Tenemos 2 gatos en el salón, mira, espérate, verás. Eso es interesantísimo. Se llama Kenshin, profe. Ah, Kenshin. que Lina tiene un gato, ¿cierto? Lina tiene un gato, Gisela tiene otro gato. Preséntalo. ¿Dónde está tu gato? Mira, ahí está. Gisela nada más muestra. No, profe, el mío ya está ¿Ya abajo. ¿Se fue para el techo? Sí. No, abajo en la... Míralo, míralo. Ay, qué lindo. Este gato, esos bigotes. Bueno, Doña Carolina tiene una pregunta desde hace rato. No, profe, todo está claro. No me preguntan nada. Pregunten, pregunten. Ah, ya sé quién me va a preguntar. Espérate, pregunten. María Camila, pregúntame algo. Sí, pregúntame algo. Ay, No, profe, no sé. mira que Karen ahora me hizo una súper pregunta. Karen, pregúntanos. Cuéntanos cómo fue esa pregunta. Esa fue la repregunta del día. ¿Cuál de todas, profe? Esa donde entraba el trabajador y entonces calculábamos el metabolismo de ese trabajador cuando entraba a la Ah, caja. Esa es una preguntota, esa es la repregunta. pues que digamos los conductores de los camiones con frigoríficos, que son los mismos que bajan las cargas o las reparten, que cómo se calcularía como pues el riesgo a cuanto a cambio abrupto de temperatura. Y entonces la respuesta era M por tiempo, más M por tiempo, más M por tiempo, más M por tiempo, sobre tiempo. Y listo. Esa era. Y luego lo pasábamos, pero entonces M por tiempo hace referencia a al metabolismo, ¿no? El consumo metabólico expresado en kilocalorías. Y eso luego lo íbamos a contrastar o a comparar con el índice WGT.
O sea, la clase de hoy, bárbara. Ahí queda grabada María Camila para que repases un poquito. Pero es chéverísimo, o sea, es una cosa, pero así, o sea, cambia la vida de uno con el conocimiento de eso, porque a nivel ambiental en una empresa, la temperatura es uno de los factores constituyentes de problemas con los trabajadores y hacen que se haga todo un estudio que vamos a aprender a hacerlo y que los del Ministerio de Protección Social lo exigen para ver si hay peligro o si no hay peligro, si hay riesgos o si no hay riesgos. Pero súper importante. ¿Y a quienes llaman? A los ingenieros que saben de este tema. Ok, continuamos hablando aquí de la temperatura. ¿Profe? Sí, Yo tengo una preguntita, pero es que yo, pues como uno ya a puertas de graduarse, uno tiene que ir buscando trabajo, ¿no? sí, Entonces estaba buscando y aparecía mucha demanda, era en cuanto a especialistas en salud ocupacional. sí. Aparecía mucha demanda para ellos. Y mi pregunta es si es algo tan importante para las empresas, pues, como, o sea, ¿cómo hay tantas vacantes? ¿No debería haber como un encargado para cada empresa? ¿O O sea, tantas vacantes quiere decir tantas personas, tantas empresas que necesitan... Ujú, es que había Sí. muchas en Jumbo, había otras en Jamundí, en Cali, en Bogotá, había mucha oferta para eso, pero como que no la están supliendo, no sé. Sí, porque no hay, o sea, por eso fue que nosotros nos inventamos la especialización. Vea, a mí me tocó ir una cantidad de años a estudiar a Cali. Yo iba en mi Renaultcito 12, hace 20 años, ¡trr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 
Y entonces el profe grababa en su grabadora, que era así grandotota. No, mentiras, pues era pequeñita, era pues así como esta, pero era con pilas de estas así, de las AA. Y entonces yo grababa las clases de los profesores y Popayán a Cali repasaba, y Cali Popayán repasaba las superclases. Y entonces no había especialistas. Eso es como todo. Entonces estamos nosotros a través de la especialización surtiendo el requerimiento, las necesidades. Karen, yo te podría pedir un favor que te agradecería cantidades para mandárselo a los muchachos. Ah, Sí, pues claro, profe. sácame una tablita de todos los, o sea, cuando dicen se necesita ingeniero tal, con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Sí, profe, pero o sea, verían como, digamos, por cargos, como 2 años de experiencia, 5 años de experiencia, pero sí. Sí, entonces mira, yo te voy a decir una cosa importantísima. Cuando yo tengo la experiencia de que muchos ingenieros que han pasado, pues, que han sido estudiantes míos, entonces han mandado sus hojas de vida con el curso de las 50 horas y una cartica que le piden al profesor cuando sacan más de 4 en la materia. Entonces el profe les da con todo gusto una carta, digamos, una certificación de que el muchacho de la niña son pues, muy buenos en el tema, etcétera, etcétera. Y eso los pone a competir con los especialistas. Y ya es cosa de uno, o sea, es entrarle a esa persona que está haciendo la entrevista y que tienen el mismo gusto de uno en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y poco a poco le vamos cogiendo pues un poquito más de cariño a esta materia y nos damos cuenta de lo chévere que es, así como las canciones de Queen. Ujú. Bueno, seguimos. Andrés Hoyos, pregúntame. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Mi amigo Meneses. Se cayó. Bien, las temperaturas, mire, temperatura central de los órganos, 36.5 grados centígrados a 37.2. Significa que 37 no es fiebre, para que lo tengamos presente. Uno muchas veces dice, no, tiene fiebre, 37, mentiras, 37.2. ¿Listo? Y la temperatura periférica, o sea, de la piel, es 33 grados en un ambiente de 22 grados centígrados. Ahí lo tenemos. Miren, aquí yo quiero mostrarles una cosa interesantísima. Pero, a ver, con lapicero amarillo, no. Un momentico, cambio el lapicero. Un momentico, cambio el lapicero. Con el lapicero azul, pero más gruesito. Perfecto, perfecto. Ra. Ay, no, se me perdió la diapositiva de potenciadores. No, la diapositiva, ya se alista, está aquí. Miren lo importante que les voy a mostrar.
Aquí tenemos la cabeza del Señor. Aquí tenemos, desde aquí hasta acá, tenemos el abdomen. Y desde aquí hasta acá, pues tenemos las piernas. ¿Cuál es la parte más importante de este trabajador, pues de esta persona? ¿La cabeza, profe? Ya ves que no. ¿El torso? No, el abdomen, mira. En el abdomen tiene el corazón, que está aquí. Los pulmones, que están acá. Hígado, páncreas y riñones. O sea, esta parte de acá del trabajador es la parte más importante que hay. Y por eso se le da el doble de importancia con relación a la temperatura índice WGT de la cabeza. Este se va a llamar temperatura de cabeza, o sea, índice WGT de la cabeza. Este se va a llamar índice WGT del abdomen y este se va a llamar índice WGT de las piernas. Bueno, en este caso no son las piernas, sino que efectivamente lo analiza como los tobillos, temperatura de tobillos. Ese toma a 10 centímetros del piso. Entonces, le da mucha importancia porque cuando nosotros vamos a sacar el índice WGT, la fórmula dice, es que queda muy feo ahí, o sea, dice una vez la cabeza, 2 veces el abdomen y una vez los tobillos. Eso es lo que yo quería mostrarles, que es mucho más importante el tema del abdomen que la cabeza y los tobillos. Temperatura entonces, temperatura de los órganos 36.5, como máximo 37.2 y la temperatura de la piel es de 33 grados centígrados en un ambiente de 22 grados. Muchachos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el profe habla mucha carreta? Díganme la verdad. ¿No? ¿Bien? El grupo más serio que tengo de todas. Cosquillas para todos, cosquillas. Ay, muchachos, discúlpenme, pero es que yo me divierto mucho. Seguimos. Estrés térmico. ¿Pero qué es el estrés térmico? El estrés térmico es... Miren, tenemos un trabajador, tenemos varias personas acá, claro. Miren, tenemos un trabajador expuesto al sol, a los rayos solares. Entonces es un índice de WGT diferente al de un trabajador que se encuentra en una bodega trabajando. Claro, entonces ahí está haciendo un trabajo con los 2 brazos, pero es un trabajo ligero. Miren el trabajador que está ahí arriba, con el sol, con su casco. Tiene una camisa larga, tiene un overol, unos guantes. ¿Qué elementos de protección personal le vemos? Le vemos el casco y le vemos los guantes. El casco tiene unas características que se llaman una normatividad ANSI, donde nos dice que ese casco tiene que soportar por lo menos 1.5 kilogramos, un golpe de 1.5 kilogramos a 1 metro de altura. Los guantes, ese tipo de guantes pueden ser unos guantes de caucho, porque es un trabajador que está trabajando con ¿cómo se llama? Con ladrillos y cosas así. Puede trabajar con ese o puede trabajar con unos guantes de cuero. Aquí abajo tenemos a una persona que trotó mucho. Miren, está muy cansado, está deshidratado, está sudando una gran cantidad pues de sudor. ¿Y qué hay en ese sudor? ¿Qué hay en ese sudor? Gisela, ¿qué hay en ese sudor, Gisela? Mira bien ese sudor. Sales minerales. Minerales. Sales y minerales. Perfecto. O sea, flúor, magnesio, manganeso, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Cloruro de sodio, ¿qué otra cosa? Agua, potasio. Perfecto. Al lado tenemos a un señor que está temblando, la pierna le está temblando. ¿Y por qué le está temblando la pierna? Porque está sufriendo un calambre. ¿Y ese calambre a qué se debe? Ese calambre le dio
porque se deshidrató y le está dando un golpe de calor. Al deshidratarse, vemos al deportista, y ese deportista está efectivamente pues sudando demasiado y le puede dar un golpe de calor. Empieza a darle por un calambre. ¡Prum! Se desmaya. Cuando se desmaya el trabajador, entonces está haciendo una labor increíblemente fuerte, como bajando unos bultos de cemento de un camión. Baja los primeros 100 bultos y ya empieza a sudar y a sudar y a sudar y a sudar y a sudar. Cuando empieza pues con unos bultos adicionales, pues ya no empieza, ya no suda esa persona, y entonces esa persona se desmaya. Esa persona se desmaya, porque antes, digamos, estaba quemando 500 kilocalorías por hora. Cuando esa persona se desmaya, se empieza a recuperar. ¿Ustedes creen en eso? Claro, por lo que hablábamos Sí, esta sí, claro. mañana, claro que sí, porque mira que nosotros funcionamos con metabolismo basal y con carga térmica, entendiendo la carga térmica como el CW. CW, que es posición y movimiento del cuerpo, y B, tipo de trabajo. A, posición y movimiento del cuerpo. Está sentado, está parado, está de pie, está caminando, está corriendo. A, B, tipo de trabajo. Haciendo fuerza con un brazo, con los dos brazos, con el cuerpo completo, y entonces todo eso suma y llegamos a, supongamos, 400 kilocalorías por hora. Cuando la persona se desmaya, ya no está haciendo esa labor donde está quemando tantas kilocalorías, sino que se desmaya y únicamente trabaja con 1 kilocaloría por minuto, que hace referencia al consumo metabólico, que es el funcionamiento del corazón, del cerebro, de la salivación, del parpadeo, del corazón. Ya lo había dicho, pero a ver si estaban concentrados. Ese profe tan chistoso, ¿no? Tan bobo, pero chistes tan bobo. Mm, Perfecto, entonces a eso es que hace referencia, muchachos. ¿Listo? Vámonos con ejercicios. Pero ya el día de mañana, la siguiente clase, por ahora, vamos entonces a hacer la lista. Vamos a llamar a la lista. A ver, David Zamboni, te pregunto una cosa. ¿Qué aprendiste del día de hoy? Víctor Atis, la misma pregunta. David, contéstame un poquito y Víctor el resto. Quita el micrófono que no te digo eso. Pues la verdad, bastante sobre la temperatura. Chévere. Víctor Atis, ¿qué aprendiste? Sí, profe, también sobre la temperatura y lo que hay que tener en cuenta en las empresas para Sí. lo de protección personal y todo lo de atuendos y todo eso. Claro. Entonces, jóvenes, yo les quiero comentar una cosa, pero necesito que me miren todos a los ojos. María Camila, mírame. Francis, levanta los ojos. Eso, eso. Mírenme. Pero yo me quito las gafas. Entonces, ustedes pueden competir con los que tengan especialización. ¿Por qué? Pues simplemente porque muchos, pues la mayoría ya tienen ese curso de 50 horas, que es el que piden. Y porque van a saber, pues muchos, no sé si lo mismo que en la especialización, pero sí van a competir con cualquiera. Porque este tema que estamos viendo, que estamos viendo es un tema muy bonito que ustedes van a dominar y que pocas personas lo saben. Si estamos, entonces, mucha concentración y vamos a aprender una cantidad de cosas muy bonitas y muy interesantes y que lo vamos a aprender así bien chévere, riéndonos y de todo, ¿listo? En un ambiente muy chévere y muy agradable para el aprendizaje. Bien, voy a llamar a lista. Entonces, un segundito. Yo no sé por qué soy el único alegre que está hoy aquí en el curso. Ya sé por qué. Porque amanecí con Queen. Ya dice, eso es bárbaro. Me fascina, ¿bien? Bueno, vámonos entonces a llamar a lista. Este curso tiene la particularidad de tener dos grupos que quiero mucho. Forestal y ambiental.
Vámonos entonces por acá con el 5. No me van a creer, pero tengo clase ahora dentro de un ratico también. Entonces, salud pública ocupacional virtual. Sí, vamos a ver. Salud pública, sí, señor. Víctor, Yane Carolina Daza está. Sí, profe. Sí, profe. Eso. Diana Carolina Camayo está. Ay, no me van a creer, les voy a decir una burrada. Ay, vea. Yo no sé, esas cosas de la vida, ¿no? Cuando yo estaba chiquito, estaba como en primero de bachillerato, entonces unos amigos que hagamos la ouija. La ouija era que llamar espíritu y yo no sé qué, y entonces decíamos así. Gisela Montealegre, está, si está, mueve la copa. David Zamborí está, si está, mueve la copa, y se movía. Yo no sé si era nosotros o alguno de esos amigos míos que movía la copa, pero yo sí me asustaba mucho. Entonces, Diana Carolina, ¿estás? Profe, ella es la que estaba yendo para la otra casa. Ok. Nelly Yamile. Nelly no está. Nelly Yamile no está. 2 décimas. Karen Yulisa Collazos. Karen. Hola, profe. Hola. Juliet Fernanda Cruz. Juliet. Ay, sí, acaba de entrar. María Cristina Dorado. No está. Karen Profe, yo. Martín. ¿Quién me habló? Mabel Dorado. Mabel, profe. No te veo. Profe, es que no tengo cámara, estoy con un computador de... Bueno, para la próxima clase te espero para conocerte, ¿vale? Sí, señor. Karen Vanessa Garcés. Aquí, profe. Eso. Gisela Montealegre. Presente, profe. Blanca Valentina. Blanca Valentina. María Camila. También, ok. ¿Quién está por ahí? Ok. Y las vamos a analizar entonces las faltas de forestal. Ingeniería forestal, semipresencial, será esta, vamos a ver. Registro de faltas. Luisa Fernanda Acosta. Lina Marcela. Anacona. Presente, profe. Luisa estaba en San Andrés. ¿Le ponemos las dos faltas? No, las ponemos. Estefanía, ¿las ponemos o no? No se la pongo. Pues sí. Lina Marcela Anacona. Yo, profe. Bueno, Lina. Lina es la única que se ríe de mis chistes. Lina y el gato. Giselle Fernanda Campo. Presente, profe. ¿Dónde estás? En mi casa. Francielena Cruz. Presente, Francielena. profe. Ajá. Edilber Sebastián Guerrero. Presente, profe. Ajá. Jari Gustavo Hernández. Andrés Bernardo Hoyos. Sí, profe. ¿Cómo vas, Andrés? ¿Bien? Bien, sí, señor. ¿Le gustó la clase? Claro, profe. Profe, presente. Interesante. Presente, sí, interesantísimo. Ah, y en la parte forestal, me acuerdas, para hacer ejemplos increíbles que tenemos. ¿Quién dijo presente? Jennifer Lorena. Sí, yo, profe, Jennifer. Hola, ¿cómo vas? Bien. Daniel Fernando Meneses. Aquí, profe. Estoy tomando una aguapanela caliente, pero muchísimo. Se compra toda clase de chatarra. Daniel Fernando Meneses. Sí, ya. Listo, viejo Daniel. Angie Estefanía, sí. Gloria Isabel Piso. Gloria. Presente, profe.
¿Dónde estás? Ah, sí. Fernando David, mi amigo. Gracias. Perfecto. Lady Manuela ya. Presente, profe. Ok. Diana Camila Zúñiga. Presente, profe. Bueno, muchachos, les mando un abrazo a todos y muchas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente clase. Ok. ¿Cómo les está yendo con el taller de las preguntas? De hecho, hablamos luego. Chao, chao. Chao, me voy a la otra clase. Chao, chao, chao. Un abrazo para todos y que tengan feliz día. Ah, profe. Luego, Luego, profe. profe, que Chao, esté bien. profe, gracias. Chao, chao.